Queridos hermanos, les saludo cariñosamente en este día jueves, día de estudio bíblico, día 26 de marzo del 2020. Como ya hemos tenido razón, desde el hogar estoy transmitiendo para ustedes este estudio bíblico. Quisiera compartirlo con mucho cariño, esperando que cada uno de nosotros nos podamos edificar a través de la palabra del Señor. En este que ha sido nuestro inicio del 2020, el estudio del libro de los Hechos. ¿Se recuerda con qué propósito? Sí, el propósito es servir a través de la evangelización. Pero sí, obviamente vamos a tomar varios ítems, varios conceptos desde el libro de los Hechos para considerar lo que es la evangelización, pero también de lo que es la palabra del Señor hacia nosotros, en su llamado para ser hijos fieles y útiles a su obra. Quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos, capítulo número 1, voy a dar lectura del versículo número 15 en adelante. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y en la compañía junta como de 120 en número, varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose, reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que es campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Conviene, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando, dijeron, Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y les echaron suertes, y cayó la suerte sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos, capítulo 1, del versículo número 15 al 26. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta hora en la cual meditamos en su palabra, sea usted abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, para comprender, Señor, su voluntad, para comprender su palabra de la mejor manera y poder así llevarla a la práctica en nuestra vida cotidiana. Rogamos que usted bendiga a nuestra iglesia, bendiga a cada hermano que escuchará este estudio, aquella visita, Señor, que también pueda estar escuchando en esta oportunidad su palabra. Permítale ser, Señor, instruido por su Espíritu Santo, pueda ser corroborado, Señor, en esta hora a través del consejo bíblico para que pueda también acceder al conocimiento del amor de Cristo Jesús. Sea usted con nosotros en este día, apoyándonos, guiándonos y fortaleciéndonos en medio de esta situación que está viviendo nuestro país. Se lo rogamos todo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, estudiamos el libro de los Hechos como guía para el trabajo evangelístico. No va a ser tan extenso, así que les pido que con mucha atención recordemos primero, ¿cierto?, sobre la necesidad de la iglesia de estar en comunión, ¿cierto?, con los hermanos. Finalizamos la semana pasada conversando sobre que para crecer se debe estar en comunión, juntos, unidos. Tres sinónimos. Para crecer se debe estar en esta condición, en unidad. Como dice el Salmo 133, 1, cuán hermoso y agradable es habitar los hermanos igualmente en uno. De esa manera debe estar la iglesia para poder crecer, para poder avanzar en su vida cristiana, en su día a día, en el trabajo que el Señor le ha encomendado. Y para eso nos referimos a varios textos de la palabra del Señor, varios versículos que nos referían, ¿cierto?, este trabajo de estar en comunión. Pero hoy quiero detenerme en la elección. La elección. La verdad que hay dos puntos de vista de la elección que quisiera poder comentar. Me voy a referir a uno en esta ocasión. Una parte de la elección habla de cómo Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su pueblo escogido.
en la soberanía de Dios, Él hizo una elección y hablamos específicamente de la predestinación y cómo se nos predestinó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su pueblo maravilloso. Y es un regalo que Dios tiene para cada uno de aquellos que llegan al conocimiento de su palabra, de reconocerse como alguien especial para Dios, que por amor envió a su Hijo Jesucristo a rescatarle de este mundo para que accediera a la vida eterna en los cielos. Así que es algo maravilloso el poder ser elegido. Ahora bien, en esta elección yo le puse, para referenciarlo, elección del 12. ¿Ah? La palabra del Señor nos habla sobre la elección del 12º apóstol. Recordemos un poco, el libro de los Hechos en el capítulo 1 nos menciona que Judas era el discípulo 12 o el apóstol 12, pero falló vendiendo al Señor Jesucristo para ser crucificado, y él se suicidó y dejó aislado, dejó solo ese cupo de apóstol. Entonces, llegamos aquí a Hechos 1, 21, 26, donde Pedro, dirigiendo a los apóstoles, deciden nombrar a un reemplazante de Judas. ¿Ya? A un reemplazante de Judas. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, y da la explicación de cuánto, se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Buscando la unidad del trabajo, buscando que estuvieran todos los cupos ocupados y no quedase falta o no se crease una falta de elementos, de manos para el trabajo, los discípulos toman y deciden de aquellos que estuvieron presentes en el ministerio del Señor Jesucristo, elegir a alguien que les acompañe en este trabajo. Es así como salen dos nombres. ¿Ya? El primero dice que es José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y de estos dos se elige finalmente a Matías. Pero el Salmo 109.8 es el al que se hace mención en la lectura que acabamos de leer, el Salmo 109.8, al cual le voy a dar lectura para que ustedes también lo busquen en su hogar. Dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Refiriéndose al salmista, ¿cierto? A un reemplazante. Aquí los discípulos citan el Salmo 109.8 para referirse a la necesidad de reemplazar a Judas en este ministerio. Ahora bien, los apóstoles dirigidos por Pedro deciden elegir un nuevo apóstol que reemplaza a Judas Iscariote. Ahora, ¿qué característica tenían los apóstoles en común en cuanto a su llamado? ¿Usted sabe cuál era su característica? Todos fueron llamados personalmente por Jesús. Hago mención a esto, creo para referir que en realidad de algunos apóstoles no hay mucha historia. Cuando vemos el libro de los Hechos, hay una gran división entre mencionar el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo, básicamente. Aunque cada uno de los apóstoles realizó labores en sus distintos lugares, pero resalta el ministerio de Pedro y de Pablo. Ahora bien, Pablo es el apóstol llamado por el Señor Jesucristo en forma directa. Muchos dicen, y él se refiere a sí mismo como el abortivo, como el recogido, como aquel que no tenía ningún mérito, pero el Señor lo llamó a él para ser apóstol de Jesucristo. Lo señalo porque en realidad muchas veces nosotros descuidamos ese punto tan crucial, y quizás por eso tiene tanta relevancia, porque fue escogido por Dios y llamado por Jesucristo a ejercer este ministerio. Todos los apóstoles fueron llamados por el Señor Jesús. Ahora bien, quiero compartir con ustedes, y pueden buscar en Marcos capítulo 3, ¿ya? Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es hijo del trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí se menciona, al igual que en Lucas 6, 2 al 16,
a los 12 apóstoles, aquellos escogidos por el Señor Jesucristo y que tienen relevancia en el ministerio. El Evangelio de Marcos dice, hizo el monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció 12. Buscó de toda la gente, de todos los discípulos que le siguieron, escogió solo a 12 que estuvieran en este círculo cercano, más familiar. Pero dice aquí, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. ¿A quiénes? A estos 12. Entonces, muchos creen que cuando estos milagros de sanidad lo hacían todos los discípulos, no, eran solamente este grupo de apóstoles, los 12, el círculo cercano a Jesús, el que tenía cierto poder dado por Jesucristo para realizar estos milagros. Entonces, ya estamos viendo que en la elección del Señor Jesucristo, solamente aquellos que Él eligió les da cierta autoridad. Quizás usted se ha preguntado, ¿qué autoridad le ha dado el Señor a usted? Usted ha sido elegido, usted ha sido llamado por Jesucristo, de forma directa, personal. En ese encuentro salvífico con el Señor Jesucristo, usted ha sido llamado para poder predicar el Evangelio del Señor. ¿Se ha dado cuenta del alto privilegio? Usted tiene la oportunidad de sanar. Usted dirá, ¿una enfermedad? Sanar a aquel pecador del pecado. Porque Dios le da la oportunidad de entregar el mensaje de salvación. Y ese mensaje de salvación es la sanidad que puede recibir. Ahora bien, está en Dios si aquella persona que escuchó su mensaje puede o accede al arrepentimiento. Pero el llamado a nosotros es a predicarlo. A predicarlo. Por lo tanto, tenemos aquí, ¿cierto? El llamado de Dios, de Jesús, a sus apóstoles de forma directa. Y quiero mencionar algunos que salen referenciados, ¿ya? Pero, primero, en nombre de los apóstoles. Simón Pedro, Andrés, que es hermano de Simón, Jacobo, Juan, que es hermano de Jacobo, Felipe, Bartolomé o Natanael, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Cananita, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Después aparece Matías y Pablo. Judas Iscariote, recordemos que él se suicidó. Matías es el apóstol elegido por el grupo de apóstoles que, después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Y Pablo, llamado por Jesús, camino a Damasco. Entonces, vemos aquí el nombre de los 12 apóstoles. Quiero compartir hoy día con ustedes, en el tiempo que tenemos, el llamado de cada uno de estos apóstoles. Y vamos a empezar por Mateo, capítulo 4. Quiero que ustedes puedan buscar también, puedan leerlo, comentarlo. En Mateo 4, versículos 18 al 20. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Si ustedes se dan cuenta, el primer encuentro del Señor con en esta búsqueda de sus apóstoles, encuentran a Simón y Andrés, dos hermanos que se dedicaban a la pesca, hermanos que se dedicaban a este trabajo del mar. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es cómo Jesús habla hacia ellos. No les dice, no, solamente los mira. Creo personalmente que estaba Pedro y Andrés trabajando, ¿cierto?, en su barcaza, cuando Jesús los ve y les habla, sin tener mayor conversación con ellos, sino que solamente les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál habrá sido la impresión de ellos? ¿Se imagina usted qué podría ser usted un pescador y que alguien le diga, ven a pescar hombres? Usted al tiro piensa, ¿qué está diciendo? Cuestiona. Pero el relato dice que ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. O sea, dejaron ahí sus cosas y fueron tras esta invitación. Escucharon el llamado de Jesús y ellos fueron para ver de qué se trataba esta labor a la cual estaban siendo llamados. Quizás no pusieron muchos obstáculos en primera instancia. Creo que después tampoco, porque siguieron con Jesús.
Pero se dispusieron. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron, avanzaron. Ese es el llamado de Simón y Andrés, dos hermanos. Pero el Señor también llamó a otros dos hermanos, a Juan y Jacobo, en Marcos capítulo 1, el cual también voy a dar lectura. Marcos 1, 19 y 20, que dice: y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también ellos en el navío, que aderezaba las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Miren qué interesante, porque la verdad que es interesante cada uno de los llamados que vamos a comentar hoy el día de hoy, porque Simón y Andrés dejaron su trabajo para ir con Jesús. Juan y Jacobo dice que dejaron a su padre con los jornaleros. La responsabilidad de los hijos era estar, si pensamos en el tiempo antiguo, en el tiempo de Israel, el cuidado del padre o la unidad de la familia era algo muy, muy importante hasta el día de hoy. Entonces, la reverencia, el respeto que se le debía. Pero, ¿cómo habrá sido la injerencia de este llamado, de esta voz que escucharon estos dos hermanos, que dejaron a su padre con los jornaleros? ¿Qué le habrá dicho Zebedeo a sus dos hijos? Ahora, cuando pensamos que son, Jesús después les pone este nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, por el ímpetu, por su carácter, en realidad a lo mejor sintieron una necesidad de ir con Jesús, que no dudaron en dejar a su papá, en dejar el trabajo. Claro, había jornaleros, habían empleados que estaban realizando la labor, pero si ellos pudieron haberse quedado, ¿pero qué hicieron? Fueron tras esta invitación. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en el barco con los jornaleros, fueron en pos de él. Fueron en pos de él. Qué maravilloso. Otros dos hombres que dejan todo por ir con Jesús. Pero también tenemos el llamado de Felipe. Felipe en Juan 1, también quiero leerlo. Quiero que ustedes, y reitero, por favor, búsquenlo en su Biblia, para que no tenga dudas que la palabra del Señor, la que nos está hablando, no es algo que a mí se me haya ocurrido, sino que la palabra del Señor nos invita a considerarla en Juan 1, versículos 43 y 44, que dice de la siguiente manera: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, al cual dijo: sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Miren, y halló a Felipe, al cual dijo: sígueme. No, si nos damos cuenta, en estos tres llamados no les dice Jesús para qué, excepto a Simón y Andrés: y os haré pescadores de hombres. A los otros dos solamente le dice: ven conmigo, síganme. Y ellos le siguen. La verdad que entendemos que el llamado del Señor es por fe. El Señor a nosotros nos llama a través de nuestra fe. Creemos en Dios y vamos tras Él. ¿Qué ha tocado dejar a usted de lado para seguir a Jesús en este llamado que Dios le ha hecho? Es algo que tenemos que evaluar. En estos tres primeros llamados, consideremos eso. ¿Qué esfuerzo hemos hecho nosotros para llegar a los pies de Cristo? Ninguno. ¿Qué hemos tenido que dejar? ¿Dejamos padre, dejamos madre, esposa, hijos? No. Vamos a Jesús. Y mucho más. Quizás hasta no hemos dejado ni siquiera nuestro pecado por seguir a Jesús. Y vamos al templo, estamos en el templo, servimos, arrastrando una vida pecaminosa. La invitación es a dejar todo aquello que nos separa de Cristo e ser instrumentos en sus manos. Por eso es lo importante, si nosotros queremos servir al Señor evangelizando, si nosotros queremos servir al Señor predicando, tenemos que dejar de lado aquellas cosas que nos impiden. ¿Qué cosas nos impiden? El mundo, Satanás, a través de todas estas luces que distraen nuestra vista de Jesús y nos hacen ir tras lo que nosotros deseamos y no lo que Jesús quiere para nosotros. Estos hombres, ¿qué hicieron? Dejaron lo que estaban haciendo por seguir a Jesús. Natanael o Bartolomé, en Juan 1, 45-51, voy a leer porque también es maravillosa esta parte. Felipe halló a Natanael y dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y dijo Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo de bueno?
Dice Felipe, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y díjole, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y díjole, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y díjole, ¿por qué te dije te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores que estas verás. Y dícele, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dentro de los llamados que hace el Señor Jesucristo, aparte del de Pablo, el de Natanael es muy especial. Es muy especial. ¿Por qué? Porque se le declara y es Natanael el primero de los discípulos en reconocerle como el Hijo de Dios. Pensaríamos que fue Pedro, ahí en Mateo capítulo 14, si mal no recuerdo, que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús mismo le dice, Pedro, bendito seas porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí es Natanael el que dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Una afirmación, no es una pregunta, es una declaración segura de lo que Natanael vio en Jesús por el solo hecho de Jesús manifestársele, reconociendo dónde estaba él y de dónde había sido llamado. Si nos damos cuenta, el Señor llama a sus hijos de forma especial. Cada uno de nosotros ha sido llamado en un momento distinto de su vida. Algunos han nacido en un lugar cristiano, otros hemos nacido en un lugar no cristiano, hemos sido llamados en la niñez, otros han sido llamados en tiempo adulto. No importa el tiempo, el momento ni el lugar. ¿Qué importa? Que Cristo te ha llamado para ser un elemento importante. Nosotros somos ese discípulo, ese apóstol. Si bien es cierto, es una alegoría, es algo que pensamos pudiese ser así, porque los 12 apóstoles fueron nombrados por Jesús, pero nosotros también hemos sido llamados. Querido amigo, querido hermano, piensa en Cristo Jesús como aquel que tiene el poder de llamarte, de escogerte para algo especial. En nosotros no hay nada, ni una capacidad. Solamente Cristo puede obrar en nosotros. ¿Estás dispuesto a escuchar esa voz? Natanael respondió y dijo, tú eres el Hijo de Dios. El reconocimiento de Jesús como el Mesías. Y Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿qué es? Cosas mayores que estas verás. ¡Wow! ¡Qué promesa! Pienso en aquello y la verdad que Natanael tiene que haber visto cosas maravillosas a la medida que fue acompañando a Jesucristo en su ministerio. Y eso le dio también la capacidad para predicar, para enseñar, para ser un apóstol de verdad. Y el mismo Señor le reconoce en él. Y aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué tan verdaderos somos nosotros? Pudiéramos decir, para que el Señor nos hubiese llamado, la verdad que no hay nada bueno en nosotros. Cristo nos ama y nos recoge, nos reconoce para ser parte de su pueblo. Qué regalo maravilloso el que el Señor hoy nos da. Pero si continuemos en Mateo 9:9, Mateo 9:9, vemos el llamado del mismo Leví, Mateo. Y pasando Jesús de allí vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Y se levantó y le siguió. Eh, Mateo estaba en un oficio. La verdad que si nosotros analizamos un poco cada característica de cada uno de los apóstoles, en el caso de Mateo era un hombre no muy querido por los judíos. ¿Por qué? Porque trabajaba para el imperio romano, recaudando impuestos a sus hermanos los judíos. Era un publicano, no era alguien de mucho afecto con sus hermanos judíos. Algo similar a lo que le sucedía a Zaqueo. ¿Se recuerda la historia de Zaqueo? Eh, Algo así le tiene que haber pasado a Mateo. Pero increíblemente Mateo es utilizado por el Señor para que para posteriormente escribir este evangelio, el evangelio de Mateo, dirigido al pueblo judío. ¿Se dan cuenta? El Señor utilizó a aquel que era despreciado por su pueblo para escribir a los mismos y mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Qué contraste? Aquí también el simple llamado, dícele, sígueme.
Y Mateo se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo más importante para la vida del hombre? Hoy, cuando vivimos situaciones quizás difíciles, estamos en un tiempo complejo, de inseguridad, de temores, creemos que el mundo se va a acabar, como muchos dicen. Nosotros, bueno, los creyentes sabemos que el mundo tiene un fin, que va a llegar la hora de esto, donde la iglesia de Cristo va a ser arrebatada en las nubes a los cielos a disfrutar de las bodas del Cordero cuando se inicie la gran tribulación. Pero aquí el Señor llama a Mateo y le dice, sígueme. Y Mateo dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué esfuerzo, qué sacrificio estamos realizando nosotros para seguir a Cristo? ¿Qué esfuerzo estamos realizando nosotros para avanzar en nuestra vida como creyentes? Cada uno de estos hombres dejaron cosas, hicieron sacrificios por amor a aquel que los había llamado. Por último, quiero mencionar a Pablo en Hechos 9, una historia que quizás conocemos mucho, versículos 4 al 6. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Otro llamado importante, el llamado de Pablo. Este hombre, perseguidor de la iglesia, que creía que era lo correcto, no dudó de aquello, sino que lo hizo y avanzó en su vida persiguiendo a la iglesia. Se encuentra con Jesús de forma maravillosa. Y es este el último llamado en forma directa por el Señor Jesucristo. Se le apareció Cristo y le dice, ven, tú me eres menester. Tú eres necesario para predicar mi evangelio. Pablo, y él lo reconoce, reconociéndose así como un abortivo, el recogido, el menor de todos, pero es llamado por el mismo Señor Jesucristo. A diferencia de Matías, que fue escogido por los apóstoles a través de una oración, en la forma que se acostumbraba, se hace la elección, encomendando a través de oración al Señor, pero es Pablo el último de los apóstoles llamado por el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos esta elección, cuando nosotros vemos este llamado del Señor a sus siervos, vemos que en cada uno de ellos había algo especial, que quizás a nuestros ojos no son los más aptos para realizar la labor, pero el Señor vio en ellos algo muy especial. Así también en nosotros. El Señor ha visto algo muy especial para ser parte de este pueblo escogido, para ser parte de este pueblo que predique su evangelio, pero también da la oportunidad para aquellos que escuchan el mensaje de Dios de poder acercarse a Él en todo tiempo, porque las puertas están abiertas. Solamente tienes que dar este paso de fe y acercarte a Cristo Jesús. ¿Cuál es tu impedimento para consagrarte al Señor? ¿Cuál es tu dificultad para dejar de lado aquellas cosas que entorpecen una consagración, una entrega de tu vida al Creador? La invitación el día de hoy, a través de este estudio de la palabra del Señor, es a disponerte. No mires las consecuencias de seguir a Jesús. Mira los beneficios y la bendición que es ser un discípulo de Cristo. El Señor te ha llamado. Ven pronto, sé un siervo de Cristo. En este tiempo te llamamos cariñosamente a tener un encuentro personal con Jesucristo. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos da entendimiento para conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Si tú tienes dudas, acude a la palabra del Señor. Si tienes dudas, busca una iglesia para que puedas conocer del Evangelio verdadero. El Señor te bendiga, el Señor te guíe. Queridos hermanos, el Señor les guarde y les permita disfrutar de su bendición en este tiempo especial en el cual nos reunimos alrededor de su palabra para disfrutar de ella. Hasta una nueva oportunidad, que el Señor les bendiga. Oramos al Señor. Padre Santo, cuida de tu pueblo escogido, cuida de tus hijos para que podamos ser fieles cada día y no haya en nosotros temores ni dudas de ser un pueblo escogido por tu sangre preciosa en la cruz. Gracias por ser parte de esta elección.
Ayúdenos para ser mejores siervos cada día. Bendiga su iglesia, Señor, para que cada día sea fiel y que no dudemos de las promesas que usted ha puesto en nuestra vida a través de su palabra. Rogamos que nos acompañe ahora y siempre en los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos encontramos en otra oportunidad.